Es considerado el padre de la Iglesia de Uruguay. Jacinto Vera va a ser beatificado el próximo 6 de mayo. Y para compartir esta alegría estamos ya conectados con Uruguay, con Laura Álvarez Goyoaga, que es abogada, escribana, escritora y además ha escrito un libro muy lindo sobre don Jacinto Vera, que se llama, mejor dicho, don Jacinto Vera, el misionero santo. Así que bienvenida, Laura, gracias por estar aquí con nosotros en el semanario. Muchas gracias a ustedes por invitarme. No, es un placer para nosotros porque la figura de Jacinto Vera tal vez aquí en Argentina no es muy conocida y vale la pena conocerla porque es muy importante para la Iglesia de Uruguay y muchos no, por ahí para muchos es la primera vez que oímos hablar de él. Mi primera pregunta tiene que ver con tu historia personal y que es la del libro también. ¿Cómo te encontraste con Jacinto Vera? ¿Cuál fue la primera vez que oíste hablar de él? La primera vez que oí hablar de Jacinto fue en una conferencia a la que fui un poco por compromiso, que era entonces el párroco de la parroquia del Cordón, después obispo de Canelones, Monseñor Alberto Sanguinetti, daba precisamente una charla a los feligreses contándoles quién era Jacinto Vera. Yo recién me estaba acercando a la fe católica en esa época, a pesar de que llevaba muchos años casada con un católico, pero bueno, como tomaba la comunión nuestro primer hijo, nuestro hijo mayor, empecé a ir a las misas unos días antes, aparece, una carmés primero, después una invitación del párroco, y cuando recién estaba iniciando este camino, del cual Jacinto fue una parte importante, me encontré con este personaje histórico uruguayo, que era no solo el primer obispo del Uruguay, un sacerdote importante, el padre de la Iglesia uruguaya, como tú bien lo decías, pero mucho más que eso, un protagonista indiscutido de la historia del Uruguay, de los años en que Uruguay se consolidó como Estado y como nación, y del cual, sin embargo, se sabe muy poco. Y vos escribiste ese libro, ¿de qué características es el libro? ¿Es una biografía estricta o qué es lo que vos contás en el libro que escribiste? El libro es una biografía novelada y es estricta en cuanto a su contenido porque se apoya en la enorme base documental que sirvió para la elaboración del apositio en la causa de beatificación de Jacinto, más una investigación personal guía de recreación de época y de confrontación de fuentes en distintos acervos documentales. Pero básicamente la intención era que fuera un libro de divulgación, de manera que el que lo lea se encuentre personalmente con Jacinto, como me encontré yo en definitiva a partir de esa conferencia y después a partir de adentrarme en la historia y en la base documental de toda su vida. Pero busca un encuentro personal porque a mí me marcó muchísimo ese encuentro personal con Jacinto, de ahí en más Jacinto es una presencia permanente en mi vida. Y no solo como uruguayo, sino también a nivel universal. Es un modelo de santidad muy que nos da mucho para pensar y mucho para crecer a los uruguayos y también argentinos, porque estuvo vinculado a la República Argentina en más de una oportunidad del siglo XXI, porque le tocó enfrentar problemas que no son muy distintos a los que nos toca enfrentar a nosotros hoy. Y como que tiene una cantidad de recetas que son de mucha aplicación. Y contanos algo, algún ejemplo particular, algo que a vos te haya impactado y que seguramente nos va a impactar a nosotros. Y también me quedó por ahí la pregunta de ¿por qué decís que está tan vinculado a la Argentina? Esa me la respondes después. Está bien. Un poco lo respondo a las dos cosas juntas. Dale. Porque una de las frases más importantes de Jacinto que a mí más me marcaron, que más he tomado como lema, es: puedo renunciar a mis derechos, pero no puedo renunciar a mis deberes. Y esa frase la pronunció durante un tiempo. Esto a mí, que venía del mundo totalmente ajeno a la fe católica, me impactó muchísimo. Nosotros tuvimos un vicario apostólico que en ese momento era la cabeza de la iglesia, después sería un obispado Uruguay, en ese momento no lo era, que estuvo desterrado en Buenos Aires por defender la independencia de la iglesia del poder civil. O sea, algo muy de avanzada, más impresionante, como que algo que uno decía, eso lo asocio con monarquías europeas, cosas por el estilo, pero no con Sudamérica, ¿no? Y menos con Uruguay.
Pero bueno, Jacinto, cuando dijo esa frase, estaba cruzando el charco, cruzando el río de la Plata para exiliarse, estuvo en el convento de los franciscanos durante 2 años más o menos, y pronunció esa frase precisamente en alusión a que, bueno, él podría haber cedido frente al poder civil por una cantidad de requisitos o de requerimientos que le venían de ese lado, pero él entendía que su deber era defender la independencia de la Iglesia en todo lo que tenía que ver con lo religioso y lo espiritual. Claro. Y bueno, pagó un precio muy alto cuando mencionó esa frase, pero en esta época en que tanto a nivel mundial estamos acostumbrados a reclamar y exigir nuestros derechos y nos olvidamos de nuestros deberes, vaya si tendrá vigencia. Sí, tal cual, y pienso también en una época de tanta secularización en el mundo, particularmente en Uruguay. ¿Cómo qué impacto tiene en Uruguay la beatificación de Jacinto Vera? Bueno, me imagino que la comunidad católica está muy contenta. ¿Cómo lo viven? Sin duda, es una enorme bendición para mí a nivel personal, es impresionante, porque estamos hablando de un personaje que vivió entre 1813 y 1881. O sea, su causa de beatificación se tomó su tiempo, y este en realidad es el primer beato uruguayo, auténticamente uruguayo, que creció en nuestro campo, que fue un niño gaucho, por eso después sería el cura gaucho y el obispo gaucho. Pero curiosamente uno de repente esperaba algún otro tipo de reacción, no sé exactamente de qué clase, pero como que está tomando mucho interés a nivel general, no solo a nivel de los católicos uruguayos. Como es que este descubrimiento de la figura histórica de Jacinto está generando notas de prensa, apareciendo en los informativos, generando eventos, de charlas, de conferencias. En realidad está teniendo un impacto muy interesante en toda la sociedad uruguaya. Así que realmente es más de lo que esperábamos en su momento. ¿Cuál fue el milagro que lo lleva ahora a ser beato? Fue un milagro que se hizo esperar muchísimo tiempo. La causa histórica de Jacinto se inició, se dice que son 30 años el plazo máximo para iniciar una causa de beatificación. La Jacinto se inició 50 años después, porque esto es Uruguay y nos tomamos nuestro tiempo para todo. Pero a lo largo de todos estos años demoró mucho tiempo la presentación del apositio, que era el paso siguiente después de haber sido declarado siervo de Dios. Eso le llevó como 16 años de elaboración a Monseñor Alberto Sanguinetti. Hizo un trabajo impresionante, pero bueno, que valió la pena. Y a partir de ese momento como que se presentaron varios milagros, hubo varios milagros que se acercaron a la comisión de la causa de beatificación, pero por un motivo o por otro no prosperaron. Y este terminó siendo el que se aprobó y el que determinó la proclamación de Jacinto como beato. Fue un milagro antiguo, que es de allá del año 34, una niña que se llamaba María del Carmen Artagabeitia, era hija de un médico, y un médico que tenía una posición importante como facultativo en Uruguay, en una eminencia, y tenía amigos que también eran eminencias médicas. Bueno, esta niña sufrió una apendicitis que derivó en una peritonitis y después de una infección generalizada. Y cuando ya había llegado un momento en que el cuadro estaba muy grave y que no había forma de que se revirtiera, un tío de la niña, Rafael Argolda Camuso, que fue un hombre que en su momento también hizo después unos apuntes biográficos sobre Jacinto Vera, le llevó a esta niña en el hospital una estampa de Jacinto y le dijo que se la aplicara sobre la herida y que rezara creyendo que iba a curarse. Bueno, la niña hizo eso después de un periodo muy largo de enfermedad donde todo iba empeorando. Esa noche, con cuestión de horas, de una hora para la otra, dejó de existir la fiebre, la infección retrocedió, la niña se curó completamente y fue una curación duradera, al punto que la señora esta niña convertida en señora, luego se casó, vivió hasta los 80 y pico de años, y sus hijas, que declararon en el proceso, nos contaban que todavía hasta el último momento ella guardaba en su mesa de luz, tenía en forma permanente la estampita con esa reliquia de Jacinto que había usado para su curación. Y bueno, esto sirvió realmente lo del milagro, porque era una época en que no existían todavía los antibióticos, y una peritonitis, claro, que después derivó en una septicemia, era imposible, era la muerte, que existiera si no existía la aplicación de estos medicamentos que vinieron después en el tiempo. Entonces, fue como que incontrastable el
Claro, la curación milagrosa. Claro. Qué maravilla. Tal cual, sí, era la muerte directamente, la peritonitis no tenía otra alternativa. La verdad que es una alegría acompañarlos, Laura, y a todos en esta celebración. Ya pronto entonces estarán celebrando la beatificación, compartiéndola, así que les mandamos un abrazo grande y les agradecemos muchísimo, muchísimo por este contacto. Te agradecemos particularmente, esperamos que sea hermosa la próxima jornada del 6 de mayo. Sin duda, si Dios quiere lo va a ser una gran fiesta para el pueblo uruguayo. Un abrazo grande y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un abrazo.